Hola Georgina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias por esta charla que vamos a tener ahora. Gracias a vos, yo estoy muy feliz de que formes parte de este espacio y que vayas a venir al Congreso. Para los que no lo saben, estamos con Georgina Ortiz. Ella es formadora, sería la palabra Doctora, instructora y visión extraocular. ¿Qué es la visión extraocular, Georgina? bueno, arrancamos así desde lo básico para el que nunca escuchó hablar acerca de la visión extraocular o visión intuitiva o dermovisión. Bueno, tiene muchos nombres esto, según la parte del mundo donde estemos. La visión extraocular sería una capacidad que tenemos todos los seres humanos. No es de alguien que nació con un don o, él, o alguien que puede hacerlo porque logró tal cosa, no. Es una capacidad innata y natural que todos tenemos, que sería la capacidad de poder ver sin utilizar nuestros ojos físicos. Nosotros en las sesiones lo que hacemos es trabajar con unas gafas que bloquean completamente la visión retiniana y seríamos capaces de ver. Cuando digo ver tal cual como si fuese con nuestros ojos físicos. Sería poder decir que esta tarjeta es color verde, que dice la palabra pluma con letras blancas y que hay una pluma de color naranja, ¿no? Y esta capacidad también nos permitiría hacer cualquier actividad, como andar en bicicleta, jugar a la pelota, hacer cualquier actividad tal cual como si usáramos nuestros ojos. Esto, así esta visión tan directa, lo que nosotros decimos explícitamente, lo que es la visión extraocular, en niños entre 6 y 12 años es una capacidad que es muy sencillo para ellos despertarlo, desbloquearlo. En la primera formación que hice, que es el método VEO, te dicen que esto es para niños de 6 a 12 años, que a partir de los 12 años ya, claro, empieza a aparecer la racionalidad, ¿no? Y ahí como que dificultaría un poquito las cosas, eh, pero es muy común que un niño dentro de las primeras sesiones, son 10 sesiones el curso completo, es muy común que el niño en las primeras sesiones ya se vaya a su casa leyendo un libro con sus ojos completamente vendados. Ah, wow. O sea, Así de loco. yo lo escuché a esto por primera vez hace unos años y realmente me voló la cabeza, porque además vi videos de cómo lo hacen y me parece tan rico que nosotros podamos tener acceso a una capacidad, una habilidad como esta. No tengo palabras. Realmente me parece muy, muy, muy interesante. La pregunta que me surge es, ¿cómo llegaste vos a esto? ¿Cómo te enteraste que existía? ¿Cómo decidiste eh, convertirlo en tu trabajo? Yo me enteré hace unos 5 añitos, 4 años y medio más o menos, de acerca de una charla que iba a dar una señora, em, sobre niños que veían con los ojos vendados. Así me llegó el dato y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y fue como que desde el primer momento que lo escuché me impactó muchísimo y empecé a buscar, ¿no? Como todo, ¿no? Nos metemos en Google, buscamos visión extraocular, que fue el nombre que me dijeron que iba a ser la charla. Y desde ahí es como, el primer impacto fue cuando uno se adentra un poquito en Google y ve la cantidad de información que hay de esto, porque en un primer momento uno lo escucha y dice, no, pero nadie sabe esto, no es posible, si no esto ya estaría súper difundido. Y sin embargo, cuando uno entra y empieza a ver la cantidad de información que hay, pareciera como que ahí digo yo, y es que es un mundo paralelo que hay un montón de gente viviendo toda esta experiencia y el resto nadie está enterado. Em, entonces, eso fue un gran impacto para mí. Y bueno, yo había hecho hace muchos años la carrera también, hice la formación, o sea, el profesorado para ciegos y disminuidos visuales. Es una carrera que hice cuando terminé el secundario. Nunca llegué a ejercer o trabajar demasiado en el tema porque, bueno, fui mamá, tengo 4 niños y me dediqué muchos años a la maternidad. Pero cuando me entero de esto y con esto que yo previamente ya había estudiado, fue como ese impacto, ¿no? Entonces empiezo a adentrarme a escuchar pie la charla que hizo esta señora, que es justamente aquí en el valle, cerca de donde yo vivo. Y bueno, ahí es como que me enamoré desde el día uno de todo esto. Me impactó muchísimo, me apasioné en el tema, literalmente. Y bueno, empecé a buscar todas las maneras. A los 4 meses ya estaba haciendo la formación en el método VEO
Y bueno, comencé, ¿no? En un primer momento era como, bueno, tantos niños que tengo, todos los amigos de mis hijos, y empiezo practicando, haciendo las prácticas con ellos, porque así lo aprendí, digamos, el niño, esto es para niños de 6 a 12 años, en esta metodología. Es una metodología mexicana. A mí me habían dicho, esto es para niños de 6 a 12 años, listo, yo empecé trabajando con ellos, pero empiezo, claro, cuando uno empieza a difundir todo en un momento que eso se empieza como a comentar, que uno le comenta al otro, el otro, no lo empiezo utilizando al principio como un trabajo, sino que yo quería como adquirir experiencia, ¿no? Porque cuando uno hace la formación, sí, hay niños con los que se hacen las prácticas y uno ve que el niño lo logra, ya en la misma formación, en esa primera sesión, ya hay niños que se van leyendo, diciendo lo que hay en la tarjeta, diciéndote los colores, las figuras, los dibujos, las palabras, leyendo las palabras. Y claro, cuando uno después llega y bueno, y a ver si sola podré, ¿no? Em, entonces necesitaba eso, como adquirir experiencia. No comencé como un trabajo, por decirlo de una manera, sino que simplemente como hobby, digamos, ¿no? Era como quiero practicar con un niño, con otro, ver las distintas personalidades, ver el que quizás no quiere dejarse el antifaz puesto, quizás el niño más inquieto, quizás el que sí logra un nivel de concentración para poder hacer la práctica un poco más fluida. Eh, y bueno, empecé así con varios niños y bueno, ahí fui viendo que sí, que es muy, muy sencillo para ellos, pero empiezo a tener muchas consultas de adultos que vienen así como también, ¿no? Con esta curiosidad de saber de qué es, de cómo será. Y bueno, ahí veo que quizás con esta metodología siento como que me faltan herramientas y ahí me entero de otra metodología, visión intuitiva, que es una metodología española, en donde ellos le denominan visión intuitiva porque van quizás por el camino de el desarrollo de la intuición. Nosotros siempre cuando doy una sesión a un adulto digo, aquí hay como dos caminos. Podemos ir a buscar explícitamente que se abra esta visión y decir, acá hay color verde y acá hay una pluma y dice la palabra pluma. O me puede llegar la intuición de algo relacionado como a la naturaleza, que me esté trayendo información de que acá hay color verde. Me puede llegar quizás como la suavidad de la pluma, ¿no? O según el dibujo, o quizás un sabor dulce a mi boca, un recuerdo de algún día que estaba comiendo frutilla. Entonces empezamos a trabajar el desarrollo de esta parte intuitiva. Así que bueno, ahí también comencé trabajando mucho con jóvenes, adultos, y bueno, hoy en día ya me dedico de lleno a esto. Doy sesiones tanto a niños, jóvenes, adultos. Con adultos puedo trabajar en forma online. Con niños no, con niños esto es únicamente en forma presencial. Tiene una dinámica diferente, no se trabaja de la misma manera con un niño que con un adulto. Y bueno, también lo que a veces muchos papás me llaman y me preguntan, y claro, yo estoy en Valle de Calamuchita, Córdoba, y quizás me llaman desde muy lejos, y es un lío traer al niño hasta aquí. Es una sesión por semana, son 10 sesiones. Quizás si están muy cerquita, se hacen el viajecito, pero bueno, claro, si no encuentran esa limitación, hay que buscar un instructor que viva cerca de la persona que esté interesada en que su hijo tome las prácticas. Realmente somos muy poquitos instructores, ¿no? Estamos ahí como desperdigados por el país, pero bueno, ahí tengo también diseñado un taller para padres en donde le doy un poquito las herramientas a mamá o a papá para poder guiar a sus hijos a desbloquear, porque realmente hay veces que hay niños que pongo la antifaz y a los 15 minutos no hago literalmente nada. A los 15 minutos ya están viendo, tal cual, es como que está muy a flor de piel, decimos nosotros, ¿no? Hay niños que obviamente quizás tienen como alguna limitación, hay niños racionales, quizás con la racionalidad de un adulto, pero hay chicos que realmente es muy sencillo para ellos desbloquearlo, así que mamá, papá con simples herramientas pueden acompañar, pueden guiar a los peques. No se necesita un instructor súper experimentado. No, no. Claro. Bueno, esto me trae otra pregunta que es, ¿por qué vos crees que hay tanta diferencia entre la facilidad que tienen los niños para abrir esta habilidad, para despertar esta habilidad y, y los bloqueos que tenemos nosotros los adultos? O sea, ¿qué es lo que vos ves como principal factor que diferencia a estas dos edades? Mira, cuando uno trabaja con un niño, el cerebro del niño actúa de esta manera. Si yo te vendo los ojos y te pregunto
salí a mirar qué color están tocando tus dedos. El niño es, bueno, si me lo está preguntando, debe ser que se puede. Y lo intenta, ¿no? Y lo intenta. El adulto, claro, el cerebro del adulto funciona diferente. ¿Cómo me estás preguntando qué color están tocando mis dedos si me acabas de tapar los ojos? Hay una creencia, ¿no? Muy, muy arraigada de toda una vida de saber que si me tapo los ojos no veo. Siempre digo, no luchen contra eso. Va a estar yo, practiqué mucho tiempo, no era la gran alumna, no es que todos los días me ponía a hacer la práctica, ni tampoco es que me ponía 1 hora por semana, pero cada tanto era de ponerme el antifaz. Yo soy muy racional, así como me ves ahí dedicándome a esto, soy muy racional, soy muy mental. Me llevó mucho tiempo terminar de convencerme en esto y también fui muy rigurosa en mis prácticas. Siempre cuando trabajé mayormente con niños, que veía que ellos lo hacían tan fácil, siempre una parte de mí, y pero ¿será que fue casualidad? ¿Y será que no sé qué? ¿Y será que no sé cuánto? Entonces siempre, bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Por ejemplo, tengo chicos que me separan, a lo mejor todavía no pueden ver el color, pero me separan vasitos rojos y azules por sentir la temperatura del calor y el frío. Y son vasitos de plástico que no los puse ni en el horno ni en el freezer, ¿no? Y siempre para mí está el factor casualidad. Entonces, bueno, vamos de vuelta, íbamos de vuelta y me separaron 10 vasitos rojos y 10 vasitos azules. Hicimos esos 3 veces, por lo tanto fueron 30 veces. Entonces ya el nivel de la casualidad pasó, ¿no? Muy lejos. Eh, pero bueno, esa mentalidad y esa racionalidad me llevó a mí mucho tiempo para terminar de convencerme. Y también lo veo en las prácticas con adultos, ¿no? De, no, esto es imposible, no se puede, está todo negro, está todo oscuro. No, ya dijeron que los adultos, toda esa parte más mental va a estar acompañando durante la sesión. Y muchos se frustran y dejan a mitad de camino porque no ven resultados, porque no, pero acá no veo nada. Por eso es tan importante ir paralelamente trabajando el camino del desarrollo de la intuición, porque ahí se empiezan a ver, wow, ¿y esto cómo me llegó? Porque a veces no puedo ver que acá la tarjeta es toda roja y que hay una frutilla y que dice rojo con letras blancas. Pero esta parte, como te mencionaba recién, el poder sentir o que me llegue un recuerdo a mi mente de la nada que uno no, muchas veces tuvimos, ¿no? Estas corazonadas que le llamamos o esto, y me llegó la información o tenía una certeza de que iba a pasar tal cosa o de que tenía que tomar tal camino, ¿no? Y eso uno se cree que, no sé, casualidad, no sé cómo me llegó, lo sabía, pero no sabía cómo lo sabía. Entonces, esto se puede desarrollar, se puede entrenar y se puede llegar a, a ir teniendo cada vez esta información más certera. La cuestión aquí es en poder diferenciar de cuándo es mi mente que me está queriendo, que está imaginando, que está pensando, a cuándo es realmente una información que me llegó así, como que uno no le encuentra esa explicación, digamos, ¿verdad? Escribí y me resulta increíblemente similar a la forma en la que funcionan las lecturas de Mancias, por ejemplo. O sea, vos podés estudiar toda la parte literal y simbólica y aprenderte todos los significados de todo lo que tenés enfrente, pero después cuando las mancias están sobre la mesa, las cartas, las runas, lo que sea, está sobre la mesa, y empezás a interpretarlo, ahí es cuando empiezan a llegar informaciones que no se estudian cuando estudian las cartas y que tenés que confiar en eso y decírselo a la persona que tenés enfrente y se le abren grandes ojos porque es como, ¿cómo te enteraste de eso si yo eso no se lo conté a nadie? Es una cuestión muy similar, ¿no? Sí, bueno, tengo algunos adultos que vienen estudiando mediumnidad, esto de poder conectar, y bueno, y muchas veces me dicen, ay, las prácticas que trabajo acá son algunas muy similares a las prácticas que estoy haciendo en esta otra formación. Porque claro, justamente, ¿no? El conecto con esto que me va a estar trayendo información y que no puedo darle una explicación de cómo me llegó. Y entonces intuyo que además del beneficio concreto de poder ver sin los ojos, se abre un abanico de posibilidades para las personas que despiertan esta visión intuitiva. Mira, en realidad, bueno, como decimos nosotros, no es el beneficio en sí, no hay como un beneficio en el verse en los ojos, porque tenemos ojos para ver, ¿no? Pero aquí sí que trabajamos mucho, mucho la fuerza de voluntad. La vamos a poner en jaque, literalmente. Y esto quizás
cuando trabajo con niños, son niños que están todo el día con una pantalla, ¿no? A niños que hacen deportes, quizás, yo enseguida me doy cuenta, enseguida, porque hay que hacer un esfuerzo. Yo puedo estar, por ejemplo, tratando de que mágicamente se abra un hueco en mi antifaz, como te dicen los chicos, se abrió un agujerito, se hizo una ventanita en el antifaz, te dicen. Pero yo puedo estar así, tirado, recostada sobre la silla, pasando una cartulina de un color y de otro, esperando que mágicamente se abra un hueco en mi antifaz. No va a pasar, no va a pasar. Ahora, cuando yo hago ese esfuerzo por intentar ver, ¿no? Por salir a verlo, como decimos nosotros, salimos, busco por dónde salir. Cuando estoy haciendo eso, eso requiere un pequeño esfuerzo para que se dé esa salida. Por eso hay chicos que por ahí les digo a los papás, sin obligar obviamente, porque un niño que viene obligado tampoco, pero va a haber un momento en que el chico, entre quedarse en su casa mirando un videito y si me aburrí, hice así y pasé a otro que me divierte más, a venir acá a tener que poner en jaque su fuerza de voluntad y sí, va a querer quedarse en casa. Hay chicos que no, que les encanta y vienen súper entusiasmados, pero comúnmente vemos eso como principal, la fuerza de voluntad es como el principal beneficio, digo yo. Y después, una vez que desbloqueamos esta capacidad, comenzamos a utilizar una parte del cerebro que comúnmente está dormida, que es nuestro hemisferio cerebral derecho, y empezamos a trabajar con el equilibrio de ambos hemisferios cerebrales. Y aquí, bueno, sí, se ve, claro, hay un desarrollo mental importante, lo cual ayuda muchísimo en la atención, la concentración, la memoria, se despierta mucho la creatividad. Hay personas que se les da por quizás empezar a hacer pintura, empezar a tocar algún instrumento o algo relacionado a la música. Bueno, en el caso de mi nene arrancó con el tema de, bueno, tocar la guitarra, que nosotros acá en casa éramos cero, cero música. Nadie tiene, nunca tuvo un instrumento, ni siquiera tengo un parlante para escuchar música. Y bueno, en el caso de él, y el profesor se asombraba de lo rápido que aprendía. Dice que no es común que un chico a los 2 meses ya estaba cerrando un evento acá en la biblioteca del pueblo. Entonces ahí veríamos esto como también dentro de todo lo que es el ámbito académico, el poder llevar esto a las escuelas, digo yo, sería como wow, ¿no? Como lo ideal, ayudaría muchísimo en ese sentido. Después también se despierta mucho la seguridad y la confianza en el niño una vez que va empezando a despertar esto. Niños que por ahí quizás sufren de bullying o estas cuestiones, hay como un desarrollo, un despertar de la conciencia, nivel de conciencia, tanto para el que hace bullying como para el que lo recibe, de decir, empatizar y sentir cómo se está sintiendo la otra persona, hace que yo me limite en lo que estoy por decir o por hacer, o al menos que lo piense, porque puedo sentir lo que está sintiendo el otro. Bueno, hay muchos más beneficios. Hay algunas cuestiones, no siempre se da, pero hay personas que han dicho que han mejorado su visión, personas que utilizan lentes quizás. De alguna manera, el desbloquear esta capacidad podría llegar a mejorar la visión ocular. Y bueno, algunas que otras cositas, precognición también, el poder anticiparme a un evento. Voy viendo, las sesiones son muy mágicas. Va a ir bien para el ¿Es magia y holística? Bueno, sí, sí. No, suena súper interesante. Me encantaría verlo en acción, en persona, porque todo lo que encontré hasta ahora fueron eso, fueron videos y experiencias de otras personas. Todos hablan de experiencias muy impactantes y esto te iba a preguntar en un minuto, cuáles son las experiencias que más te movieron a vos. Pero antes, me gustaría que me cuentes si, por ejemplo, es posible que una persona con ceguera desarrolle esta capacidad. Bueno, muchos preguntan esto porque, claro, si se puede ver sin los ojos, entonces una persona que nació sin esta capacidad de poder ver podría desarrollarlo, ¿no? Bueno, aquí veríamos que hay como dos grupos, quizás, por decirlo de una manera. La persona que nació sin visión o una persona que quizás veía y por algún accidente o algo perdió la vista. Quizás en este grupo de personas que ya tienen una idea y una noción de qué es un color, porque una persona que nació sin la capacidad de poder ver no sabe cómo es el amarillo, no sabe cómo es el rojo, nunca vio imágenes, pero una persona que perdió la vista, que ya tiene un registro, que quizás muchas de esas personas siempre preguntamos, cuando dormís, ¿podés ver? ¿Ves imágenes? Porque si tengo el recuerdo, alguna vez vi. Entonces, bueno, estás viendo. No estás utilizando tus ojos porque tus ojos están cerrados mientras dormís.
pero tu cerebro está captando imágenes. Bueno, hasta el momento donde yo vivo fui preguntando ahí a ver si surgía la posibilidad de trabajar con alguna persona, pero recién, ahora hace muy poquitito, comencé a trabajar con una nena con muy, muy, muy bajita visión. Puede ver lo que se pega literalmente en la cara, pero bueno, no tengo todavía la experiencia como para decir, para contar mi experiencia de lo que fue pasando. Recién estamos intentando, porque bueno, cuesta mucho que se deje el antifaz, pero sí puedo mencionarte en estos chicos de Visión Intuitiva de España, abrieron una comisión para personas con ceguera, una comisión educativa para llevar se diseñó todo un programa para llevar esto a las escuelas y una comisión científica para empezar un poquito a investigar sobre todo esto. Y en la comisión para personas con ceguera, wow, vienen pasando cosas increíbles, increíbles. Testimonios de niños que no habían visto nunca y sin embargo pudieron decir que aquí había una frutilla o que había tal color, empezar a distinguir palabras o formas, lo que es un círculo, un cuadrado, y estamos hablando de imágenes plastificadas. Nosotros trabajamos todo de imágenes plastificadas, nada tiene relieve, nada tiene perfume. Porque muchas veces nos dicen, les ponen perfumes a los colores, les ponen tal cosa, tiene un relieve. No, es una imagen, es un papel plastificado que pasas tu mano y no hay forma de percibir al tacto real, ¿no? Pero bueno, está como recién iniciándose todo esto del poder trabajar con personas con ceguera, pero sí se están viendo muchos, muchos beneficios y cómo se va despertando esto también. Así que bueno, súper, súper contento también de poder comenzar a trabajar con ellos, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que los adultos nada ven o a veces nos ponen en los comentarios de los videos que subimos, no, está todo armado, no, es todo mentira, gente no crean en esto, lo que sea. Entonces, poder hacer una demostración con una persona que nació sin la posibilidad de ver sería un poquito la idea de poder difundirlo un poco más. Eso me trae una pregunta eh, personal muy interesante, que es, ¿por qué vos crees que esto está tan oculto y es tan paralelo? ¿Por qué crees que existe en un espacio del que no hay tanta información? Porque faltan dos palabritas. Científicamente comprobado. No lo tenemos. No está científicamente comprobado. Por lo tanto, vivimos en un ámbito en donde si no está científicamente comprobado, no es real, está armado, no es cierto. Choca mucho esta información y yo empatizo mucho con esa gente, ¿eh? Porque realmente toda una vida sabiendo que si me tapo los ojos no veo, que solamente vemos a través de nuestros ojos y que de un día para el otro aparezca alguien aquí diciendo que sí que es posible y que cuando uno busca información, sí, encontrás mucha información. Entonces ahí veríamos, esto le llamamos lo que es la disonancia cognitiva. Hay una creencia en mí muy arraigada, muy arraigada. Y cuando esto choca contra esa creencia, pueden pasar dos cosas. O que despierte algo en mí y quiera investigar un poco más, o que yo necesite salir a defender mi creencia con lo que encuentre. Porque me han llegado a poner mensajes de, sí, sí, yo vengo de Narnia de tomar mate con el hombre araña. Entonces es muy creativa la gente. O me enojo, no, gente, no caigan en esto, es una estafa, no les crean, las cartulinas tienen perfume, porque necesito defender mi creencia con lo que sea, porque si esto es real, se cae un paradigma importante, se cae todo lo que a mí me mantenía en un lugar seguro. Entonces, sí, 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 ahí veríamos que el choque de esta información a veces cuesta, cuesta, cuesta. Sí, totalmente, totalmente. Yo lo veo todo el tiempo con personas que vienen a consulta, todo el tiempo estamos corriendo el límite de lo que es posible, de lo que no, de lo que creemos. Y es increíble cómo muchas de las cosas que nosotros creemos como reales o como posibles terminan pasando y las que no, no. Eso es muy, muy tremendo. Sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron las 3 experiencias que más te impactaron en tu trabajo? Bueno, hay una que siempre la comento esto porque digo, qué importante que es lo que está pensando la persona que está al lado mío. Cuando yo comienzo, en mis primeros inicios, como te comenté anteriormente, que yo muy racional y los niños hacen una mueca y una gesticulación
comúnmente tiran como sus fauces, sus mejillas para abajo, abren la boca. Algunos chicos te dicen: "No, es que yo abro la boca porque veo por ahí", y te lo dicen con una naturalidad como vos te quedás. Pero hacen como esa gesticulación y claro, mi parte mental me decía: "¿Y será que hacen así porque espían por abajo?". Comúnmente cuando se abre esta visión se da por abajo, comienza siendo acá. Entonces, claro, la creencia de que el chico está espiando por abajo acompaña en unos primeros momentos. Quizás no todos, pero a mí sí. Entonces yo empecé a fabricar otros antifaces distintos a los que me habían dado para la metodología. Fabrico un antifaz, otro, con todos los materiales que te puedas imaginar. Siempre se me hacía un hueco por algún lado, por otro. Digo, no, no sirve, no sirve, no sirve, hasta que me entero de las Mindful. Estos no son los que me dieron al principio, son otros. Estas son gafas que venden, bueno, se venden en Estados Unidos, son muy difíciles de conseguir aquí en Argentina, pero bueno, logré que alguien que justo había viajado me traiga. Vi que en otros países se hacían las prácticas con esta, y esto tiene una goma espuma, es muy simple, pero la goma espuma esta es muy blanda y se amolda a todas las gesticulaciones y los movimientos que uno hace. Entonces, cuando me llegaron, yo lo primero que hago es ponérmelas y empiezo a hacer esos movimientos con la cara, digo, listo, con esto no se puede espiar, con esto no va a ver. O sea, mi mente fue listo, no se puede espiar, no, no van a ver los chicos. Yo ya fui con este pensamiento. Llamé a mi mejor alumna de ese momento, una nena que ya salíamos al patio, me veía desde lejos, ya trabajamos a distancia y todo, y le puse este antifaz y no vio, no vio. Se lo saqué y digo, bueno, listo, estuvimos 10 minutos, no vio nada. Es una nena que se ponía y literalmente ya estaba viendo así muy, muy rápidamente, sin hacer nada previo. Y bueno, digo, listo, ya está, lo sacamos y guardé todo porque dejé de creer. Dije, era todo mentira, me comí un verso, no, esto no es real, los niños se espían. O sea que de un minuto a otro, o sea, mi mentalidad hizo bluc, un vuelco, guardé todo, no saqué más nada por un mes y medio. Hasta que vino a visitarme una amiga de Rosario con su nena, que la nena estaba muy emocionada, que sabía que yo hacía esto y ella quería hacer una sesión, y que le iba a decir a la nena, no le podía decir, no, no creo más. Entonces saqué todo de vuelta y le puse este antifaz y a los 15 minutos estaba viendo. En ese momento la emoción que tenía esa nena era mucho más elevada de mi bajo quizás, por lo tanto ella pudo lograrlo. Y ahí me di cuenta y me puse a pensar, ¿qué pasó entonces con mi mejor alumna, que no lo había podido lograr? Y ahí me di cuenta cómo influye mi pensamiento, porque yo fui con el pensamiento de que ella no iba a ver. Así que después de eso la llamé, la volví a llamar y empezó a ver como si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya desbloqueó en mí esto. Bueno, eso fue algo que me impactó mucho y que siempre les digo a los papás cuando estén con sus hijos, porque los niños vienen a partir de la quinta sesión, ya se pueden llevar el antifaz y practicar en casa. No duden cuando estén con sus niños, si quieren hacer alguna práctica, que jueguen a las cartas, que miren tele, siempre que hagan alguna actividad como para ir desbloqueando cada vez más. No estén con la duda, no estén, y pero vos estás espiando, no le preguntes a un niño, estás espiando, no, porque todo eso va a influir, el niño lo va a captar. Después, bueno, cosas muy locas como abrir un libro, meter la mano, cerrar el libro y que el niño me lea con sus dedos, pasando sus dedos por lo escrito. Así, yo sé que suena loco, pero bueno, ahí en el congreso voy a estar ahí en un público en el cual me voy a poder dar el lujo de poder contar estas cosas, porque vamos a estar con gente, ¿no? De magia, de holística. Pero bueno, estas cosas quizás no puedo contarlo delante de muchos porque me van a tratar de loca. Pero realmente fue muy impactante cuando presencié eso. Sabía que se podía, que está dentro de una de las actividades para hacer con los niños. Quizás no todos lo logran. Por ejemplo, mi nene que tiene 11, él desbloqueó su visión extraocular a los 9, hace desde los 9, que él viene, ya anda en bicicleta con el antifaz puesto. Pero si yo abro un libro y pongo su mano, él me dice, no, más yo veo la tapa. Como que no logra esta concentración de poder salir por sus dedos. Y después, bueno, hay un nene en Córdoba capital que él siempre le digo a los papás, estén atentos a ver para dónde se le va a disparar al niño, porque puede ser que se le dé por lo creativo, por algo artístico, puede ser que quizás tenga ganas de empezar a aprender algún idioma, puede ser que se le ve por el lado de las energías. Este nene empezó a decirle a su mamá que veía un color alrededor de las personas o como un brillo
y que en algunos era más brillante, en otros no. Y bueno, estaríamos hablando, ¿no?, de una percepción de auras que despertó este niño. Él empezó con las plantas primero, decía, mira, acá dónde está esta hoja, si yo la saco, arranco la hoja, sigo viendo como si fuese, pero de luz, como la misma forma. No, este nene es increíble, vinieron a visitarme hace poco, me trajeron una bitácora que escribió un nene con animales dibujados con los órganos por dentro. Sí, 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 este nene le dice, el papá me contaba así, si a mí me dice, papá, ahí tenés el corazón, ahí tenés esto. Ese nene es increíble y aparte que le gusta y aparte que tiene una familia que acompaña súper bien, porque esto es re importante, que los papás puedan acompañar todo este proceso. Fueron hace poquito, el nene le dijo a la mamá que él quería compartir esto con personas adultas. No es algo común que el niño quiera andar con el antifaz y demostrando a todos, pero en algunos sí les surge este interés. Por ejemplo, yo con mi nene a veces le digo, ay, voy a ir a dar una charla acá. Bueno, yo voy y hago una demostración. Y él se copa, ¿no? Pero bueno, quizás no en todos. Pero este nene de Córdoba le dijo a su mamá que él quería compartir esto con personas adultas, con alguna persona grande, no con niños. Y bueno, su mamá justo estaba estudiando el profesorado de yoga y la llevó con su profe de yoga. Y el nene le dijo, bueno, dice, yo puedo hacer esto, le mostró con el antifaz todo lo que hacía. Y en un momento le dijo, bueno, yo puedo hacer una bola de energía y meterme adentro y puedo elevar esa bola. Y empezó a describir todo lo que había en el piso de arriba, siendo que el nene nunca había subido, por ejemplo. Y bueno, la profe de yoga ahí se quedó, no, dice, he viajado no sé cuántas veces a India y nunca había visto nada. Hay niños que, bueno, desarrollan muchísimo, desbloquean mucho más, pero va también, como te digo, en el interés del niño, en lo que se le despierte, en lo que la posibilidad que mamá o papá me ayuden para acompañar y me incentiven para seguir, porque si el niño viene, hace las prácticas y luego no continúa, y podría llegar a perderlo también. Em, Claramente es un cambio de paradigma bestial, o sea, es un cambio de paradigma muy grande y yo ahora me puse a pensar en una generación que va a crecer con esto naturalizado y cómo va a cambiar el mundo. ¿No? Totalmente. Tremendo. Vas a estar en el Congreso de Magia y Holísticas del 8 y 9 de noviembre en Salta, capital. El segundo día vas a dar un taller, ¿cierto? Hasta ahora venís mencionando trabajo con niños, pero este taller va a ser para adultos. ¿Qué pueden esperar los adultos que vienen a tu taller? Bueno, en este taller también, comúnmente todo lo que es talleres es para adultos, en niños trabajo únicamente de forma individual, presencial. Con adultos, bueno, vamos a hacer lo que llamamos el desbloqueo de esta intuición, el poder despertar esta capacidad de percibir más allá de nuestros sentidos. Vamos a trabajar, bueno, vamos a comenzar el taller con primero toda una parte teórica para entender un poquito también los fundamentos de esta capacidad, ir viendo a qué poner atención, a las antenas que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, luego vamos a hacer una meditación. La idea es buscar relajar la mente. Necesitamos llegar a que nuestra mente esté en un estado mental alfa, llamamos nosotros, que es el estado propicio para despertar esta capacidad. Luego vamos a hacer una serie de respiraciones que también nos van a ayudar un poquito en lo que es la coherencia cardíaca, alguna respiración un poquito más fuertecita para poner bajo presión nuestra glándula pineal, ese famoso tercer ojo. Y bueno, y después vamos a empezar con la parte práctica para empezar a entender un poquito, ¿no? Cómo funciona esto, cómo podemos despertar em, la percepción del sutil. Paso mi mano y siento quizás que el rojo es más rugoso que el amarillo. Despertar quizás la sinestesia, el sentirle un aroma diferente a los colores. Son capacidades que tenemos que están dormidas, pero podemos despertarlas. Empezar a entender cómo funciona la intuición. No cómo funciona, pero sino cómo poder entender yo este lenguaje interno, porque es un trabajo de autoconocimiento, literalmente, ¿no? Es todo autoconocimiento. Cuando mi mente está queriendo pensar, queriendo adivinar, porque no adivinamos, queriendo imaginar, queriendo eh, imponer, no, voy a ver el rojo. No, no, no. Tengo que percibir, tengo que permitirme sentir, recibir la información. ¿M? Vamos a ir más en este camino, en este sentido, en el desarrollo de la intuición.
que se pueda dar el desbloqueo de la visión extraocular, puede ser. Me ha pasado en un taller grupal de una persona que me dijo: "Acá veo un número 3 de color rojo y acá veo estos dibujitos". Sí, puede pasar. Me parece súper interesante, súper interesante. Muy agradecido con este espacio. Vamos a estar viendo en el congreso, entonces yo voy a estar ahí. Y bueno, gracias por esta labor que haces. La verdad es que me parece maravilloso. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Ariel, por este espacio, por invitarme también al congreso. Así que nada, súper, súper contenta de poder compartir y seguir difundiendo, que es la idea, difundir todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias.